Desde la Iglesia Cristo para las Naciones, conocido como Canberra Spanish Church, los saludamos. En este día estaremos viendo el tema llamado Deja el pasado atrás. Lo encontramos en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 17, que dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Padre, nuevamente gracias por tu palabra. Solo tu palabra es la verdad. Háblanos. Mueve nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo se mueva en tal forma que tu palabra impacte en nuestras vidas, que entonces, solo entonces, tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Deja el pasado atrás. ¿Qué mejor manera de describir la soberanía de Cristo? En los versículos leídos nos indica que es imposible ser un verdadero discípulo de Cristo y no experimentar un cambio en nuestras vidas. Simplemente no podemos seguir viviendo como antes. Cuando llegamos a conocer y entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestras vidas cambian. Aquí en el texto leído se usa el ejemplo de las ropas usadas. Vamos entonces a comparar la ropa que nos estamos poniendo y aquellas que hay que quitarse, y así ponerse ropas limpias. Primero punto a tocar es que la ropa vieja está sucia. La ropa vieja está sucia. La suciedad e impureza de la vieja vida tiene dos raíces. Primero, hermanos, la ignorancia que nos aleja de Dios. Y esto lo expresan los versículos 17 al 18a. Y dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Querido mi amado, que me escucha, el pecado, la impureza en nuestra vida interior es la primera instancia, un problema muchas veces mental, como dice las Sagradas Escrituras. Y cuando tú lo haces una realidad, entonces ese pecado se consume. Lo que tú creas
o crees acerca de Dios y acerca de la vida afectará la manera en que vives de día en día. Los pensamientos frívolos, es decir, vanos, egoístas, insignificantes e inconstantes, que caracterizan a los de afuera, son el reflejo en su manera de vivir. La clave es que todas estas cosas que ocupan la mente del que no tiene a Dios son pasajeras, no duran, no tienen importancia eterna y solo resultan en más preocupación, más desilusión, más vanidad. Lo que estamos tratando de decir es que la mente alejada de Dios se enfoca en cosas vanas, incorrectas, que carecen de importancia. Y finalmente son destructivas porque no pueden satisfacer el alma. En otras palabras, lo que tú crees te afectará toda la vida. El segundo punto de las ropas sucias es la dureza de corazón. Nos lleva a vivir en maldad. Por la dureza de su corazón, dice las Sagradas Escrituras, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. La simple realidad es que en todos nosotros está el pecado. ¿Qué es el pecado? Es esa resistencia contra el hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos que ciertas cosas son malas y que otras son deberes, pero no las hacemos. ¿Cuál es la razón? La razón es que somos criaturas rebeldes. Tenemos un simple ejemplo. Recordémonos cuando éramos adolescentes. Sentíamos resistencia con nuestros padres. Y no importa lo que nuestros padres nos dijeran, nosotros queríamos hacer lo opuesto. En la adolescencia, esa resistencia hacia los padres es parte del proceso de volverse adulto y es algo que se tiene que aprender a controlar. Cuando ocurre, nota, en nuestra relación con Dios y ocurre en todos nosotros, entonces se llama pecado, ya que es tener un corazón duro que no quiere obedecer al Dios vivo y verdadero. Y esa dureza de corazón nos lleva a desobedecer a Dios. En los casos más extremos, resulta en la clase de vida descrita en el versículo 19, la cual dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tú me podrás decir, aunque yo no he llegado a tales extremos, todos tenemos pecados. Todos hemos cometido pecado por esta rebeldía que tenemos adentro de nosotros. Pero no tenemos que quedarnos en esa ignorancia y esa rebeldía. Cristo nos trae la verdadera libertad para nuestra ignorancia y obediencia por nuestra rebelión. Como acabamos de decir,
Solamente en Cristo encontramos la verdadera libertad. Veamos el segundo punto. Primer punto visto es: las ropas de la vieja vida está sucia. Y habíamos hablado, lo recalco, la ignorancia que nos aleja de Dios y la dureza del corazón que nos lleva a vivir en maldad. Pero Cristo nos llama a que nos cambiemos esa ropa y tengamos una nueva vida, una ropa nueva que es pura. Como discípulos de Cristo, Él nos llama a quitarnos esa ropa vieja, abandonar la ignorancia y la rebelión y ponernos la ropa nueva de la santidad. Escucha, te estoy hablando. Es importante que te despojes de esa ropa sucia y te pongas la nueva ropa, que es la santidad, que es pura, y Dios nos llama a ponérnoslas. Primer punto que toco es que consiste en que tú y yo tenemos que conocer la verdad. Y lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 21. Nos dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y es muy importante para nosotros saber lo que es cierto y lo que es falso, pero también saber cómo vivir la verdad que conocemos. Sin embargo, las dos ideas tienen esto en común: en ambos casos se relacionan con Jesús. En el versículo 21 nos está diciendo, aquí tenemos que vernos cómo vivir la verdad, que es conocer a Cristo, imitarle, llegar a ser como Él. La pregunta es, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puedo yo ser un imitador, ser un verdadero discípulo de Cristo? Sucede cuando nuestra mente se renueva. Entonces cambia nuestra manera de pensar, es decir, cambia nuestra perspectiva sobre la vida y del mundo. Por lo tanto, tenemos que internalizar sus sagradas escrituras y todas las enseñanzas que nos ha dejado Cristo en la Sagrada Biblia. Nuestra mente, en otras palabras, tiene que ser renovada según la verdad que está en Cristo. Es que la vida fluye de la mente. Nuestra manera de pensar afecta nuestra vida. Los pensamientos vanos nos llevan a una vida vana. La verdad nos lleva a vivir una vida en rectitud y verdad. Pero para esta verdad nos tiene que transformar. Nos hace falta otra cosa importante. Y es la segunda parte que toco de este tema. Consiste en cambiar el corazón. Y dice el versículo 24 del capítulo 4 de Efesios: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aunque el ejemplo de la ropa
parece referirse a algo exterior y no interior, la frase "en verdadera justicia y santidad" hace claro que es un cambio de corazón. Es decir, es un cambio de actitud. Si bien la verdad transforma nuestra mente y nuestra perspectiva, también es necesario que sean transformados nuestros deseos y nuestra voluntad. Esto significa tener integridad en nuestra relación horizontal y vertical. Es decir, nuestra relación con nuestro Dios es una forma horizontal y una relación vertical con nuestro prójimo. Y todo esto se resume en una sola palabra. Y esta palabra es amor. El amor significa quitarnos los ojos de nosotros mismos para ver a otro. Si amamos a Dios, le adoramos y le servimos solo a Él. Entonces, el segundo mandamiento, si amamos a nuestro prójimo, tendremos que ser amables con nuestro prójimo y servir a nuestro prójimo. Quiero terminar con una pequeña conclusión diciendo: déjame hacerte las siguientes preguntas. Si eres un verdadero discípulo de Cristo, ¿estás cambiando? ¿Estás siendo transformado por las experiencias de conocer a Cristo? ¿Estás cambiando de la ignorancia a la verdad de Cristo? ¿Estás cambiando tu rebeldía por la justicia y la santidad? Decide hoy que examinarás tu vida en estas próximas horas o semanas para ver cómo debes de caminar. Que Dios te bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones y hagamos una corta oración. Padre, en estos momentos necesito, Padre, que tú renueves mi mente, cambies ese corazón, esa dureza de corazón. Oh Padre bendito, así como tú me amaste primero, tengo que amarte con todo mi corazón, servirte a ti, amar a mi prójimo y servir a mi prójimo. Libérame de toda tensión, de toda ignorancia. Necesito conocerte solo a ti. Oh Padre, gracias. Querido oyente, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, haz una pequeña oración. Solo tienes que decirle: oh Padre, perdóname cada uno de mis pecados. Límpiame, purifícame. Reconozco que Cristo puso su cuerpo para que yo no lo pusiera en la cruz del Calvario. Que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque en Cristo tú has puesto tu Espíritu para darme vida eterna. En Cristo Jesús oro. Amén